Imagina una dinastía forjada por el caudillo más grande de la historia china, el imparable Cao Cao. Una dinastía que controlaba 2/3 del imperio más poblado del mundo. Ahora imagina su fin. No ocurrió en un campo de batalla sangriento con estandartes cayendo y muros derrumbándose. Sucedió en absoluto silencio. Ocurrió en la mente de un hombre que, durante décadas, no hizo más que sonreír, asentir y obedecer. Lo llamaban el dragón dormido, pero a diferencia de su famoso rival, Zhuge Liang, este dragón no respiraba fuego, respiraba hielo. Durante casi 50 años, permaneció a la sombra de la gran familia Cao, sirviéndoles, aconsejándoles y ganando sus guerras. Cada vez que se inclinaba, cada vez que daba consejo, no estaba siendo leal. Estaba plantando la semilla de su destrucción. El hombre era Sima Yi. Y la historia de cómo él, un erudito común de una familia respetada pero no imperial, logró desmantelar la poderosa dinastía Wei desde dentro no es solo historia, es la clase magistral definitiva sobre paciencia, engaño y el aterrador poder de esperar. Esta no es una historia de conquista heroica. Es una historia de traición calculada y a sangre fría que cambió el mapa de China para siempre. Fue un complot secreto que abarcó 3 generaciones y comenzó con una discapacidad paralizante, una mentira y una entrevista de trabajo que Sima Yi deseaba desesperadamente fracasar. El año es 208 d.C. China es un paisaje destrozado, un mosaico sangriento de caudillos en competencia. En medio de este caos, el hombre más poderoso es Cao Cao, el despiadado y brillante fundador de lo que se convertiría en el reino de Wei. Cao Cao tenía una habilidad casi sobrenatural para detectar talento, y sus espías le trajeron un nombre, Sima Yi, un erudito del influyente clan Sima. Cao Cao lo necesitaba. Sima Yi, sin embargo, no necesitaba a Cao Cao. Creía que el caudillo era demasiado cruel, demasiado volátil y, en última instancia, un callejón sin salida. Cuando llegó la citación, Sima Yi decidió actuar, no para demostrar brillantez, sino para demostrar incapacidad. Afirmó haber sido repentinamente postrado por una enfermedad paralizante. No podía levantarse. No podía dejar su cama. Era, en una palabra, un inválido. Cao Cao, un hombre al que no se engañaba fácilmente, no envió a un médico. Envió a un agente secreto, un mensajero con un conjunto específico de instrucciones. Si está verdaderamente enfermo, déjalo. Si está fingiendo, ejecútalo en el acto. La tensión en la casa Sima debió ser insoportable. El mensajero llegó, entró al dormitorio y encontró a Sima Yi inmóvil, las sábanas subidas, el rostro pálido y los ojos vidriosos. El agente esperó, observó, finalmente convencido, se fue. Sima Yi se levantó inmediatamente de la cama, su parálisis curada en el momento en que la puerta se cerró. Había desafiado a la muerte y ganado la primera ronda sin decir una palabra. Pero Cao Cao no era un hombre que se rindiera. No estaba satisfecho con la negativa de Sima Yi. Unos años más tarde llegó una segunda citación, esta vez con un ultimátum claro y escalofriante. Ven, o serás arrastrado encadenado. Sima Yi supo que era el final del juego. Tenía que entrar en la jaula del tigre. Hizo una reverencia, aceptó el puesto y entró en la corte de Wei. Su corazón una fortaleza de ambición oculta. Comenzó su servicio como un simple escribano, gestionando documentos y asesorando en asuntos menores. Era callado, era diligente. Lo más importante, era humilde. Aprendió los ritmos de la corte, las debilidades de los ministros y la paranoia de Cao Cao. Mientras otros funcionarios ambiciosos presionaban, Sima Yi se retiraba, convirtiéndose en el asistente perfecto e indispensable. Nunca eclipsó al maestro. Simplemente mantuvo los libros en orden y los ejércitos abastecidos. Pero detrás de la fachada del erudito obediente había un monstruo de intelecto trabajando. Los propios hijos de Cao Cao, Cao Pi y Cao Chi estaban enfrascados en una lucha feroz por la sucesión. Sima Yi se convirtió en el arquitecto silencioso detrás de la victoria de Cao Pi. Dirigió la campaña de Cao Pi con tanta precisión, tanta paciencia estratégica, que se aseguró de que Cao Pi, el hijo menos favorecido pero más estable, heredara el trono. Al elevar a Cao Pi, Sima Yi había ligado su destino a Laos próximo exgobernante, asegurando su posición durante décadas. Ya no era solo un sirviente, era el creador del emperador. Sin embargo, incluso mientras era ascendido a altos cargos, se le dio una advertencia escalofriante.
Cao Cao, en uno de sus actos finales de paranoia, tomó a su hijo Cao Pi aparte y le susurró una profecía de perdición. Le advirtió sobre Sima Yi. Este hombre, dijo, no es de los que sirven a otros. Tiene una mirada de lobo. Parece humilde, pero sus ojos nunca se desvían. Un día girará la cabeza y nos devorará a todos. Cao Pi desestimó la advertencia. Después de todo, Sima Yi era el hombre que lo puso en el trono. Pero lo que Cao Cao vio, todos los demás lo pasaron por alto. Esa enfermedad paralizante, esa mentira que Sima Yi contó, fue una prueba. Fue el ensayo inicial para el mayor acto de engaño que jamás representaría. Eso no fue todo. La historia completa de la paciencia y la astucia de Sima Yi apenas comenzaba. El mejor jugador de ajedrez de la historia china estaba ahora sentado a la mesa, y el juego duraría 50 años. ¿Qué pensaste del movimiento inicial de Sima Yi? Fingir una enfermedad paralizante para evitar a Cao Cao. ¿Fue esto un acto de cobardía o el primer golpe de un genio estratégico? Comparte tus pensamientos en los comentarios. Sima Yi había logrado lo imposible. Había sobrevivido a Cao Cao. Su servicio inicial fue una clase magistral no de poder militar, sino de resistencia política. Para un hombre con una mente tan aguda como la suya, ser un mero consejero debió sentirse como una tortura, pero él entendió las reglas brutales de la corte de Wei. El clavo que sobresale es machacado. El momento más peligroso para un funcionario no era en el campo de batalla, sino en la corte, donde la envidia, la sospecha y el estado de ánimo de un gobernante podían acabar con una vida en un instante. Sima Yi aprendió a desaparecer a la vista. Nunca compitió por la gloria, solo por la responsabilidad. Asumió las tareas complicadas y difíciles que otros evitaban, como gestionar los complejos sistemas de transporte de grano u organizar la logística de campañas importantes. Al hacerlo se hizo indispensable. No era admirado por su estilo, se confiaba en él por su competencia. Pero la paranoia de la familia Cao nunca se desvaneció por completo. Cao Pi, el emperador que Sima Yi ayudó a entronizar, lo mantuvo cerca, pero permaneció cauteloso. Fue durante este periodo que Sima Yi se sometió a su primera prueba de fuego real, una prueba diseñada no para medir su lealtad, sino su capacidad. El reino de Shu Han, dirigido por el brillante táctico Zhuge Liang, era una amenaza existencial constante para Wei. A Sima Yi se le dio el mando para enfrentar a este genio. Fue un cáliz envenenado. El fracaso significaba la muerte, la victoria significaba la sospecha inmediata de un emperador nervioso. Sin embargo, este fue precisamente el momento en que Sima Yi abandonó su imagen de erudito tranquilo y reveló la mente estratégica que sus enemigos debían haber temido. Se enfrentó a Zhuge Liang 5 veces en las famosas expediciones del norte. Estas campañas no se caracterizaron por batallas gloriosas y decisivas, sino por una escalofriante guerra de desgaste. Sima Yi sabía que no podía derrotar la logística superior y las tácticas de Zhuge Liang en una lucha campal, por lo que adoptó una estrategia de defensa inamovible. Construyó campamentos fortificados, se negó a atacar y simplemente esperó. Zhuge Liang, conocido por sus maniobras agresivas y brillantes, intentó todas las tretas psicológicas posibles para atraer a Sima Yi. En un famoso incidente, el estratega de Shu le envió a Sima Yi un conjunto completo de ropa de mujer, un profundo insulto que implicaba que Sima Yi era demasiado tímido para luchar, nada más que una mujer afeminada escondida detrás de sus muros. Todo el ejército de Wei estaba furioso. Exigieron que su general saliera a vengar su honor. La respuesta de Sima Yi fue espectacular en su calma. Aceptó el regalo, se puso la ropa y desfiló frente a sus tropas. Luego envió un mensajero de vuelta a Zhuge Liang, no para insultarlo, sino simplemente para preguntar sobre la ingesta diaria de alimentos y el horario de sueño de Zhuge Liang. Cuando el mensajero regresó con un informe detallado sobre el estrés y la mala salud del general enemigo, Sima Yi sonrió y declaró: "El final de Zhuge Liang está cerca". Esperó, no luchó. Simplemente permitió que la dura realidad de la logística a larga distancia y la ya frágil salud del general hicieran el trabajo por él. Zhuge Liang murió en su campamento, frustrado, su ejército obligado a retirarse. Sima Yi había ganado la campaña más peligrosa de su vida sin un solo enfrentamiento importante. Había demostrado su genio militar, salvado a la dinastía y, sin embargo, había evitado el tipo de victoria gloriosa y abrumadora que habría puesto al emperador instantáneamente celoso y temeroso. Regresó a la corte como el salvador indiscutible de Wei, pero aún externamente humilde y sumiso. Era solo el principio. Sima Yi había derrotado la mayor amenaza externa.
Lo que sucedió a continuación fue aún más impresionante. Sobrevivió a la corte de Cao Rui, el sucesor de Cao Pi, un hombre conocido por su capricho y desconfianza. Cuando Cao Rui murió, confió a su joven heredero, Cao Fang, a un consejo de regentes. ¿Quién estaba a la cabeza de ese consejo, junto al formidable y ambicioso general Cao Shuang, Sima Yi? El escenario estaba listo. El maestro estratega había sobrevivido a sus 3 amos iniciales, Cao Cao, Cao Pi y Cao Rui. Había sido ascendido de un erudito nervioso a corregente de todo el imperio. Tenía 70 años, visto como una reliquia inofensiva y frágil de una era pasada. Cao Shuang lo desestimó como un anciano pasado de moda. Estaban a punto de aprender que la paciencia de Sima Yi no era un signo de debilidad, era una espada afilada, guardada en su vaina durante 50 años. La fecha era el 5 de febrero de 249 d.C. La capital de Luoyang estaba tranquila. La atmósfera política, sin embargo, era explosiva. Los corregentes Sima Yi y Cao Shuang habían estado encerrados en una guerra fría durante años. Sima Yi había enfrentado con éxito al gran Zhuge Liang, pero ahora se enfrentaba a un nuevo tipo de enemigo. Un regente rival que controlaba al emperador, monopolizaba el poder y estaba rodeado por un círculo de subordinados leales y agresivos. Cao Shuang lo tenía todo: juventud, impulso y el oído del niño emperador, Cao Fang. Cao Shuang había pasado años empujando sistemáticamente a Sima Yi fuera del poder. Controlaba el ejército, los nombramientos civiles, e incluso había intentado adular a Sima Yi para que se retirara, ascendiéndolo al título en gran parte honorario de gran tutor. Cao Shuang se sentía intocable. Veía al anciano Sima Yi de 70 años como nada más que un retrato envejecido en la pared. Y Sima Yi usó esta arrogancia como su mayor arma. Comenzó la actuación de su vida, la gran enfermedad. Sima Yi de repente cayó gravemente enfermo. Dejó de asistir a la corte. Los mensajeros informaron que ya no podía hablar con claridad, que su visión se desvanecía y que sus extremidades temblaban incontrolablemente. Los detalles de su fragilidad se difundieron por toda la corte, meticulosamente exagerados por su propia familia. Fue la estrategia de la enfermedad paralizante de 208 d.C., pero esta vez fue una obra maestra de actuación de método. Cao Shuang, sospechoso pero demasiado confiado, decidió poner a prueba al viejo lobo. Envió a su protegido de confianza, Li Sheng, a la residencia privada de Sima Yi para pagar una visita de pésame, en realidad, una misión de inteligencia. Li Sheng encontró a Sima Yi siendo alimentado con cuchara por una criada, apenas capaz de sentarse. Li Sheng intentó hablar, pero la respuesta de Sima Yi fue un sonido balbuceado y patético. La corte te está enviando ¿a la provincia de Bing?, susurró Sima Yi, confundiendo el nombre del destino de Li Sheng. Estaba tan débil, tan frágil, que ni siquiera podía escuchar o entender una simple conversación. Li Sheng se fue satisfecho, informando a Cao Shuang: Sima Yi es prácticamente un cadáver. No es ninguna amenaza. Podemos seguir adelante con nuestros planes. Cao Shuang finalmente bajó la guardia. La trampa ahora estaba tendida. En la mañana del golpe, Cao Shuang llevó al joven emperador Cao Fang y a toda su comitiva de ministros y familiares a un viaje para presentar sus respetos en la tumba del exemperador, una excursión de un día fuera de los muros de Luoyang. La ciudad quedó virtualmente indefensa y las fuerzas más leales de Cao Shuang lo estaban siguiendo fuera de la capital. En el momento en que el grupo principal despejó las puertas de la ciudad, Sima Yi, el anciano moribundo, se levantó de su cama, completamente blindado. Sus hijos, Sima Shi y Sima Chao, habían reunido secretamente a sus fuerzas leales. Tomaron las puertas, se apoderaron del arsenal imperial y aseguraron a la emperatriz viuda en el palacio. El movimiento fue ejecutado con velocidad y precisión quirúrgicas. Toda la ciudad de Luoyang cayó sin un solo enfrentamiento armado. La noticia fue enviada inmediatamente a Cao Shuang, que estaba disfrutando de su excursión. La capital está asegurada y estás rodeado. Cao Shuang estaba ahora fuera de una ciudad hostil, enfrentándose a un general que acababa de demostrar que podía derrotar al estratega más grande de la época sin luchar. Sima Yi, actuando en nombre de la emperatriz viuda, emitió un poderoso edicto. Cao Shuang fue acusado de traición, de monopolizar el poder y descuidar al emperador. Durante un día entero, Cao Shuang dudó, rodeado de su aterrorizado personal. Su general, Huan Fan, lo instó a tomar al emperador y huir a la ciudad de Xuchang, levantando un ejército para contraatacar.
Todavía tienes al emperador en tus manos, suplicó Huan Fan. Una guerra es ganable. Pero Sima Yi envió un mensajero, prometiendo un perdón total y seguridad garantizada para Cao Shuang y su familia si simplemente entregaba su autoridad y regresaba al emperador. Sima Yi era un anciano, y los ancianos cumplían sus promesas, ¿verdad? Cao Shuang consideró su vida cómoda, la idea de una guerra difícil y la promesa de Sima Yi. Eligió creer en el anciano, entregó al emperador, regresó a la capital y rindió toda autoridad militar. Lo que sucedió a continuación fue aún más impresionante en su crueldad. A los pocos días, Sima Yi ejecutó a Cao Shuang, a toda su familia, a todo su círculo íntimo y a todos sus parientes cercanos bajo el cargo de traición. Fue una purga completa, final y devastadora, el acto supremo de liquidación política. La mirada del lobo finalmente se había desatado. Sima Yi era ahora el poder verdadero e indiscutible detrás del trono. El golpe no fue simplemente un cambio de gobierno, fue la toma del Estado. Los cimientos de la dinastía Wei habían sido arrancados, y la familia Sima era ahora el control de hierro sobre el emperador títere. La era del erudito general había terminado. La era del titiritero había comenzado. Sima Yi ejecutó a su rival Cao Shuang después de prometerle explícitamente un perdón total y seguridad. ¿Crees que fue un acto necesario para que Sima Yi asegurara su poder? ¿O fue una traición que manchó permanentemente su legado? Únete a la discusión a continuación. La muerte de Sima Yi en 251 de pies de Cristo no fue el final de la ambición, fue la transferencia de poder. El viejo maestro había despejado el panorama político con un único y despiadado golpe. Ahora su legado recaía en su hijo mayor, Sima Shi. Si Sima Yi fue el maestro de la paciencia, Sima Shi fue el maestro de la consolidación y el mando. Heredó el control de hierro que su padre había establecido e inmediatamente comenzó a apretarlo. El joven emperador Cao Fan estaba ahora completamente aislado. Era un emperador solo de nombre, un fantasma que ocupaba los apartamentos imperiales. Cada uno de sus movimientos era observado, cada uno de sus decretos era aprobado, o, más exactamente, escrito, por la familia Sima. Toda la maquinaria del estado de Wei estaba ahora orientada a un solo propósito: mantener la autoridad absoluta de la familia Sima. Sima Shi fue menos sutil que su padre, pero igualmente despiadado. Su administración se caracterizó por purgas frías y eficientes. Cualquiera que mostrara el más mínimo signo de disidencia, o cualquiera que fuera simplemente demasiado popular o demasiado poderoso para ser controlado, era tratado rápidamente. Aplastó las rebeliones con brutal eficiencia, demostrando a todo el imperio que el verdadero poder ya no era el clan Cao, sino la familia que estaba justo detrás de ellos. Pero el joven emperador Cao Fang no estaba completamente destrozado. En 254 de pies de Cristo, hizo un intento desesperado y necio de reclamar su trono. Conspiró con un puñado de funcionarios de confianza, planeando un golpe palaciego para asesinar a Sima Shi. El complot fue mal concebido e inmediatamente se filtró. La reacción de Sima Shi fue rápida y aterradora. No solo ejecutó a los conspiradores, depuso al propio emperador. Este fue un acto de audacia política impresionante. A lo largo de la historia china, los emperadores habían sido asesinados, destronados en guerras civiles o forzados a abdicar bajo extrema coerción, pero que un ministro simplemente destituyera al Hijo del Cielo y lo reemplazara con un pariente lejano de su propia elección, sin una guerra importante o incluso una rebelión creíble, era inaudito. Sima Shi lo justificó alegando que Cao Fang no era apto y era mentalmente inestable. Instaló un nuevo títere, Cao Mao. Sima Shi esencialmente puso una pegatina en la dinastía que decía: bajo nueva dirección. El poder había cambiado completamente. La familia Sima ya no servía simplemente a la dinastía, eran los hacedores de dinastías. Controlaban la sucesión imperial, convirtiéndolos en los árbitros definitivos del Estado. Esto no fue todo. El hermano de Sima Shi, Sima Zhao, era su subordinado ferozmente leal e igualmente ambicioso. Trabajaron en tándem, creando un liderazgo dual que era imposible de desafiar. Mientras Sima Shi manejaba la corte y las purgas, Sima Zhao administraba el ejército y las amenazas externas. Tras la repentina muerte de Sima Shi por una recurrente enfermedad ocular exacerbada por una campaña, Sima Zhao asumió sin problemas la posición de poder. No hubo lucha interna ni vacío de autoridad. La transición fue impecable,
demostrando la profundidad de la planificación de la familia Sima. La antorcha de la traición había sido pasada sin siquiera un parpadeo. La corte títere estaba ahora bajo el control de hierro de un nuevo maestro, aún más ambicioso. Sima Zhao fue la fusión perfecta de la paciencia de su padre y la crueldad de su hermano. Él era ahora el poder supremo, y a diferencia de su padre, no se enfrentó a rivales significativos en la corte. Su ambición, sin embargo, ya no se limitaba a Luoyang. Quería el trono, pero no solo quería tomarlo, quería ganarlo. Quería entrar en la historia no como un mero usurpador, sino como el gran unificador. Su primer paso fue demostrar que él, y solo él, era capaz de liderar el imperio. Aplastó una gran revuelta en Shouchun, reprimiendo despiadadamente a un general que se atrevió a desafiar abiertamente la autoridad de la familia Sima. Su control era absoluto, pero el premio final y verdadero seguía siendo la reunificación de China. China todavía estaba dividida en los tres reinos: Wei, controlado por los Sima; Shu-Han, al suroeste, y Wu, al sur. Sima Zhao eligió su objetivo, el reino de Shu-Han. En 263 d.C., Sima Zhao lanzó una invasión masiva y multifacética de Shu-Han. Fue una apuesta calculada y colosal. Dio el mando a dos brillantes generales, Chong Hui y Deng Ai. La campaña no estuvo exenta de dificultades. Los traicioneros caminos de montaña y las formidables defensas de Shu, diseñadas por el difunto Zhuge Liang, hicieron que el progreso fuera agonizantemente lento. La campaña culminó en un acto de atrevimiento militar casi increíble. El general Deng Ai tomó una pequeña fuerza de élite y los marchó a través de un paso secreto y olvidado en las montañas, tan escarpado y peligroso que los hombres tuvieron que descender literalmente por acantilados usando cuerdas. Esta audaz maniobra eludió las defensas principales de Shu y colocó al ejército de Wei directamente frente a las puertas de Chengdu, la capital enemiga. El emperador de Shu-Han, Liu Shan, entró en pánico. Sus defensas estaban rotas y su capital expuesta. Se rindió inmediatamente. Shu-Han, el reino fundado sobre el legado del gran Liu Bei y Zhuge Liang, ya no existía. Sima Zhao había logrado lo que sus predecesores solo soñaron. Había reducido significativamente los tres reinos a dos, efectivamente reduciendo el conflicto a la mitad y doblando su propio prestigio. Su reputación era ahora inatacable. El emperador Cao Mao, un joven astuto y amargado, reconoció el peligro. Fue durante este periodo que Sima Zhao fue elevado al título de Duque de Jin. El nombre, Jin, se convertiría más tarde en el nombre de la dinastía Sima. Cao Mao sabía lo que se avecinaba. Escribió las famosas y sombrías líneas: la intención de Sima Zhao es obvia para todos en la calle. Lo que sucedió a continuación fue aún más impresionante en su oscura ironía. El emperador Cao Mao decidió enfrentarse directamente a Sima Zhao. Se armó con una espada y reunió a su guardia personal. «No puedo soportar más esta humillación», gritó. «Debemos luchar contra él». En un enfrentamiento en la puerta del palacio, el emperador de Wei fue abatido por las tropas de Sima Zhao. Sima Zhao no había ordenado el asesinato, pero asumió toda la responsabilidad, ejecutando públicamente al asesino inmediato para mantener una fachada de justicia. Luego depuso al emperador muerto e instaló al títere final, Cao Huan. La intención obvia de Sima Zhao estaba ahora grabada en piedra. Había aplastado un imperio y asesinado a un emperador. Sin embargo, aún no tomó el trono. Esperó. Quería la legitimidad de un conquistador, no el estigma de un asesino. Para la década de 260, la farsa de la dinastía Wei era patética, trágica e innegable. El último emperador títere, Cao Huan, se sentó en el trono del dragón, pero toda su vida fue una actuación dirigida por Sima Zhao. Era un adolescente instalado por Sima Zhao después del asesinato de su predecesor, y su reinado no fue más que un marcador de posición para lo inevitable. Imagina la capital, Luoyang, durante este tiempo. El palacio imperial estaba físicamente intacto, pero espiritualmente vacío. Los ministros se inclinaban profundamente ante Cao Huan, dirigiéndose a él como el hijo del cielo, pero sus ojos se dirigían constantemente hacia Sima Zhao, quien tenía el poder real como el rey de Jin. Cada funcionario sabía que su carrera, su riqueza y sus propias vidas dependían de la buena voluntad de la familia Sima, no de los decretos del joven emperador. La corte era un teatro político del absurdo. Los decretos de Cao Huan eran ecos vacíos. Las órdenes de Sima Zhao eran ley absoluta. Cada ascenso, cada política fiscal, cada despliegue militar se decidía en la residencia del rey de Jin, no en el palacio imperial.
La relación entre el emperador y el regente era la manifestación máxima del folimbo del usurpador. Sima Zhao estaba realizando las funciones del emperador, conquistando tierras, consolidando leyes, ejecutando traidores, mientras rechazaba el título. Estaba esperando el momento perfecto, la narrativa perfecta. ¿Por qué la demora? ¿Por qué no tomar el trono inmediatamente después de la conquista de Shu Han o el asesinato de Cao Mao? Sima Zhao era profundamente consciente del precedente histórico. No quería ser visto simplemente como un bruto que asesinó a su manera hasta la cima. Quería que el mandato del cielo le fuera transmitido, no arrebatado por él. Quería que la dinastía Wei abdicara voluntariamente, confirmando que el clan Cao había perdido el derecho a gobernar y que la familia Sima lo había ganado. Comenzó los pasos finales y sistemáticos de legitimación. Obligó al emperador a otorgarle privilegios imperiales, el derecho a usar el carruaje del emperador, el derecho a vestir los colores imperiales y el derecho a establecer su propia administración paralela. Estos pasos eran señales históricas, utilizadas por cada aspirante a usurpador, y señalaban a toda la corte y a la población que el cambio era inminente. La escritura estaba en la pared. La dinastía era un paciente en cuidados paliativos, y el médico, Sima Zhao, simplemente estaba esperando el aliento final. Esto no fue todo. El momento final de ironía dramática aún estaba por llegar. Sima Zhao, el hombre que había hecho todo menos sentarse en el trono, murió en 265 d.C., antes de poder completar oficialmente el acto de usurpación. Nunca se declaró formalmente emperador, pero su acto final, su último mandato, aseguró que su sueño se realizara. Le pasó el título de rey de Jin y el manto del destino a su hijo, Sima Yan. Sima Zhao había hecho el trabajo duro y sucio, su hijo obtendría la gloria. La muerte de Sima Zhao en 265 d.C. le pasó la oportunidad final y dorada a su hijo, Sima Yan. Heredó el título de rey de Jin y el control absoluto del gobierno. A diferencia de su padre y su tío, Sima Yan no sintió la necesidad de las gimnasias políticas de esperar. La mesa estaba puesta y la fiesta estaba lista. Sima Yan se movió rápidamente para formalizar la transferencia de poder. Esto no iba a ser un golpe ni un asesinato, iba a ser una ceremonia. El proceso que siguió estuvo inmerso en rituales antiguos, diseñado para darle al acto la máxima legitimidad y el mínimo derramamiento de sangre. Fue una abdicación formal, una muerte tranquila para el gobierno de la familia Cao. 1. La petición. Los ministros leales a la familia Sima, que a estas alturas eran casi todos los ministros, comenzaron a solicitar formalmente al emperador Cao Huan, instándolo a reconocer que el mandato del cielo había pasado claramente a Sima Yan. Argumentaron que la conquista de Shu Han por parte de Sima Yan y la paz que trajo al reino demostraron que el cielo favorecía a la familia Sima. 2. La negativa, las dos primeras. Siguiendo la tradición, se esperaba que el emperador Cao Huan rechazara la petición 2 veces, citando su propia indignidad y el gran servicio de la familia Sima. Esto era parte del teatro político. Se debe ver al emperador como reacio a ceder el trono y a Sima Yan como reacio a tomarlo. 3. La aceptación, la tercera. A la tercera solicitud, Cao Huan se vio finalmente obligado a aceptar. Se le dio un discurso cuidadosamente escrito para pronunciar, reconociendo su propia falta de virtud y alabando el mérito abrumador de Sima Yan. En diciembre de 265 d.C., en la ciudad capital de Luoyang, tuvo lugar la ceremonia. Fue profundamente anticlimático. Cao Huan, el emperador títere de 20 años, fue conducido a un altar sagrado. Entregó oficialmente el sello imperial, el símbolo de la autoridad divina del emperador, a Sima Yan. Sin guerra, sin asesinato, solo un pergamino, un discurso y la lenta e inevitable molienda de la maquinaria política. La dinastía Wei, que había comenzado bajo el despiadado y carismático caudillo Cao Cao, murió no con un estruendo, sino con una reverencia. Sima Yan se proclamó inmediatamente emperador, estableciendo la dinastía Jin, conocida como Jin Occidental. El reinado de la familia Sima había comenzado oficialmente. En una única y calculada maniobra política, Sima Yan había logrado lo que su abuelo había planeado y lo que su padre había allanado el camino. ¿Y qué fue del emperador depuesto? En un gesto que fue a la vez generoso y calculado, Sima Yan honró a Cao Huan con el título de príncipe de Chenliu. Se le permitió mantener su corte personal y vivir sus días en tranquila jubilación. Un símbolo vivo y respiratorio de que la transición de poder fue pacífica y legítima.
Lo que sucedió a continuación fue aún más impresionante. En su alcance, la dinastía Jin de Sima Yan continuaría conquistando el último reino restante, Wu Oriental, en 280 d.C., unificando finalmente a China después de casi un siglo de devastadora división. La ambición de Sima Yi había llevado a la reunificación de todo el imperio. Fue posiblemente la jugada de poder más grande de la historia china. Una familia que se apodera del premio máximo a través de décadas de traición calculada. La dinastía Jin había unificado China bajo el emperador Sima Yan, ahora emperador Wu de Jin, trayendo un periodo muy necesario de paz y prosperidad. La familia Sima había logrado el premio máximo. Sin embargo, el camino que tomaron hacia el trono, las décadas de engaño, las purgas, la traición a sus antiguos amos, la ejecución de rivales después de promesas de perdón, creó un estigma perdurable y profundo del usurpador. La dinastía Jin se construyó fundamentalmente sobre la premisa de que uno podía ascender al poder socavando pacientemente a sus superiores. Esto creó una profunda crisis de lealtad y confianza dentro del nuevo imperio. Las viejas y poderosas familias y la intelectualidad nunca olvidaron por completo cómo los Sima tomaron el poder. Conocían el manual porque lo habían visto escribirse. Este estigma se manifestó de dos maneras paralizantes. 1. Paranoia y purgas. El emperador Wu de Jin, Sima Yan, estaba constantemente preocupado por ser tratado exactamente como su familia había tratado a los Cao. El miedo a un golpe interno llevó a una corriente subterránea continua de sospecha y purgas periódicas, impidiendo que la corte lograra una verdadera estabilidad y confianza mutua. 2. Declive moral. El periodo inmediatamente posterior a la unificación vio un declive moral y ético entre la élite. Dado que la familia Sima había demostrado que la lealtad y la virtud eran menos importantes que la astucia y la búsqueda de poder, muchos funcionarios y nobles siguieron su ejemplo. La corte se hizo conocida por su extravagancia, indulgencia y oportunismo político. Sima Yan intentó desesperadamente asegurar su dinastía. Creía que el mayor defecto de la dinastía Wei era la debilidad de la propia familia imperial. Los Cao no habían logrado empoderar a sus propios parientes, permitiendo que la familia Sima creciera dominante desde el exterior. Entonces, Sima Yan decidió hacer lo contrario. Enfeudó agresivamente a sus parientes, sus numerosos tíos, primos e hijos, como poderosos príncipes en todo el imperio, otorgándoles control sobre vastos territorios y sus propios ejércitos privados. Esto estaba destinado a ser la salvaguarda contra la usurpación. Estaba destinado a ser la máxima muestra de fuerza familiar. Esto no fue todo. El plan fracasó espectacularmente. Lo que Sima Yan había creado no era una fortaleza, sino una bomba con múltiples mechas. Al empoderar a sus parientes, plantó las semillas de la guerra civil más destructiva de la historia china. Había resuelto el problema del retador externo, solo para crear uno interno mucho más mortífero. La casa que la traición construyó estaba a punto de volverse contra sí misma. La ironía de la dinastía Jin es que el mismo éxito de la estrategia de Sima Yi se convirtió en su mayor debilidad. La ambición y la astucia que impulsaron a la primera generación se convirtieron en un legado venenoso para la segunda y la tercera. Sima Yi y Sima Chao fueron hombres de inmensa disciplina, capaces de pasar décadas en las sombras esperando el momento perfecto. Sus herederos, sin embargo, heredaron el derecho y las herramientas del poder, sin la paciencia o el intelecto correspondientes. Aprendieron a tomar el poder, pero no a gobernarlo de manera responsable. El emperador Wu de Jin, Sima Yan, estaba profundamente preocupado por su propio sucesor, su hijo, Sima Chong, que tenía una discapacidad intelectual y era incapaz de gobernar. El emperador luchó con este defecto fatal, sabiendo que el trono probablemente sería controlado por quienquiera que se casara con su hijo. La emperatriz de Sima Chong, Jia Nanfeng, era una mujer de inmensa ambición, astucia y crueldad. Era la nieta política de Sima Yi y había heredado todos los instintos depredadores políticos del clan Sima, pero ninguna de las restricciones. Inmediatamente después de la muerte de Sima Yan, la emperatriz Jia tomó el control del gobierno, encerrando a su esposo con discapacidad intelectual en el palacio e iniciando purgas contra los funcionarios que se atrevieron a desafiarla. Ejecutó al regente y a varios ministros, convirtiéndose efectivamente en la nueva y despiadada titiritera. Su crueldad y sed de poder amenazaron directamente a los poderosos príncipes, los hijos y hermanos de Sima Yan, que controlaban los ejércitos regionales del imperio. Vieron a la emperatriz Jia como una amenaza directa a su propio poder y prestigio heredados.
Lo que sucedió a continuación fue aún más impresionante, en su escala destructiva. Los príncipes se dieron cuenta de que la única forma de salvar la dinastía y su propio poder era actuar exactamente como lo había hecho Sima Yi, despiadadamente, con fuerza militar. A partir de 291 d.C., los poderosos príncipes Sima, los mismos hombres que Sima Yan había empoderado para proteger la dinastía, comenzaron una serie de conflictos contra la emperatriz Jia y entre sí. Este fue el comienzo de la Guerra de los 8 Príncipes, una guerra civil catastrófica librada enteramente dentro de la familia Sima. Los príncipes movilizaron sus vastos ejércitos privados, convirtiendo a China en un campo de exterminio masivo y multisectorial. Se asesinaron entre sí a las familias, depusieron y volvieron a deponer al emperador títere, y desestabilizaron por completo el imperio recién unificado. La dinastía se estaba canibalizando a sí misma. El Guerra de los 8 Príncipes, 291-306 d.C., fue el clímax final y trágico de la estrategia astuta de Sima Yi. El poder que fue concentrado minuciosamente y despiadadamente durante 3 generaciones fue fracturado violentamente por los mismos hombres encargados de guardarlo. La guerra civil duró 15 años, devastando el norte de China. Los príncipes Sima, cegados por la misma ambición que llevó a su familia al poder, mataron a sus generales más talentosos y agotaron los recursos del Estado. La lucha fue tan extensa y desestabilizadora que creó un vacío de poder en el norte. Esta fue la consecuencia final e involuntaria de la traición original. Mientras los Sima estaban ocupados destruyéndose unos a otros, las tribus nómadas no Han que habían sido marginadas en el norte, conocidas colectivamente como los 5 bárbaros, vieron su oportunidad. Habían observado la debilidad y la lucha interna de la dinastía Jin. Se dieron cuenta de que las defensas militares habían desaparecido, y la corte imperial se centró únicamente en el patricidio. En 304 d.C., el primero de los líderes tribales nómadas se declaró rey, marcando el comienzo del levantamiento de Wuhu, o el periodo de los 16 reinos. Las puertas de China estaban ahora abiertas. En 311 d.C., las tribus del norte invadieron y saquearon con éxito Luoyang, la misma capital que Sima Yi había asegurado con su golpe. El emperador Huai de Jin fue capturado y luego ejecutado, una humillación sin precedentes en la historia china. La familia Sima se vio obligada a huir hacia el sur, estableciendo un nuevo régimen truncado en la ciudad de Jiankang, la moderna Nanking. Esto se conoció como la dinastía Jin Oriental. Ya no eran los gobernantes de un imperio unificado, sino refugiados que gobernaban un pequeño e inseguro estado sureño. La gran jugada de poder de Sima Yi, que comenzó en las sombras de la corte de Wei, culminó con la fractura literal de todo el país que buscaba unificar. La lección fue brutal y clara. Las tácticas de traición que elevan a una familia al trono son venenos que permanecen en la línea de sangre. Enseñan a las generaciones futuras que el poder más alto se logra a través de la crueldad, no de la estabilidad. La dinastía Jin sobreviviría en el sur durante otro siglo, pero la Edad de Oro había terminado. La casa construida por la ambición de Sima Yi fue finalmente destruida por la ambición de sus descendientes. El hombre que enseñó a China la lección definitiva de paciencia y poder no había logrado enseñar a su propia familia la importancia de la moderación. La dinastía Jin finalmente colapsó debido a la Guerra de los 8 Príncipes, una guerra civil librada por la familia Sima contra sí misma. ¿Crees que la traición original de Sima Yi fue la causa directa de este colapso? ¿O el defecto fatal fue introducido más tarde por Sima Yan cuando empoderó en exceso a sus parientes? Comparte tus pensamientos finales sobre el legado del maestro estratega.